¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en la bancada, acá con toda la información de la Cámara de Diputados en el comienzo de sesiones extraordinarias que fue este lunes y que ya nos tiene preparadas una enorme agenda para la semana próxima. Me acompaña mi compañera y amiga Verónica Benaim. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Preparada ¿Cómo le para va? la acción? Preparada para este 2026. Tremendo, vamos a tener una semana muy intensa, ya lo vamos a comentar. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿bien? ¿Cómo andas, Mauri? Un placer ¿A saludarlo. vos te vamos a tener en los pasillos la semana que viene? Y sí, claramente. Como porque siempre. Y sí, la semana Si que hay viene. sesión está Gonzalo. Totalmente, haciendo guardia. Títulos del día. Ley Penal Juvenil, el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema en la Cámara Baja. Sesión preparatoria del Senado. La reunión en la que se elegirán autoridades tendrá lugar el próximo 24 de febrero a partir del mediodía. Ley de glaciares. La IADEM sostiene que la adecuación de la ley de glaciares no implica un retroceso ambiental. Bueno, y un poco la confirmación que teníamos ayer de que la semana próxima, Vero, ya hay actividad fuerte acá en Diputados, ¿no? En el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, confirmando, después de un encuentro de jefes de bloque con el presidente de la Cámara, Martín Menem, Mauri, este cronograma para la semana que viene. El día martes se van a terminar de constituir las comisiones que van a tratar, en principio, el tema que es el que está incorporado en la sesión convocada para el jueves, que es la baja de imputabilidad, la reforma penal juvenil, esta modificación a la ley penal juvenil, que propone bajar la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años. Va a quedar... El proyecto dice 13. Sí, pero vos decís 14, ¿por qué? Sí, porque van a utilizar el dictamen que se firmó en mayo del año pasado, que cayó cuando terminó el periodo 2025, el periodo ordinario, cayó ese dictamen, pero se van a basar en ese texto que logró un consenso de 77 representantes. Recordemos que 4 comisiones tuvieron a lo largo del 2024 y 2025 varios debates, creo que se hicieron 7 alrededor, pasaron varios especialistas, y en ese sentido se llegó a ese acuerdo. Hay una gran cantidad de legisladores que dicen es verdad que hay que bajar la imputabilidad para parecernos a otros países o estar más cerca de la legislación de otros países de la región, como por ejemplo Brasil, como por ejemplo Chile y Colombia. Hoy estamos, digamos, muy similar a la misma legislación que tiene Cuba, en este caso que habla de una baja imputabilidad a los 16 años. Y tras varios hechos de situaciones delictivas graves que ocurrieron en el último tiempo en distintos puntos del país, se vuelve a poner este tema sobre la mesa. Varios coinciden en que la baja imputabilidad tiene que ser a los 14 años. Sí, a tal punto de que ayer, después de la reunión que tuvo Martín Menem con jefes de distintos bloques, se optó por 14, sí, porque había habido antes una reunión de la mesa política, ¿no? Donde había estado Bullrich, había estado Menem, había estado las autoridades del Poder Ejecutivo. En Casa Rosada. En Casa Rosada, exacto. Después vino la reunión de jefe de bloque y claramente, como dice Vero, los consensos mandan y por eso uno leyó muchas declaraciones de la jefa de la Libertad Avanza del Senado, Patricia Bullrich, de que son 13. El proyecto dice 13, si ustedes lo leen dice 13, pero sigan a Verónica porque el día que se dictamine va a ser 14, que va a ser el miércoles, ¿no? ¿El dictamen? El dictamen va a ser el miércoles, sí. Esa es la idea de reunir a las 4 comisiones que competen justamente y que también ahí hay una especie de debate reglamentario, si se quiere, que lo mismo sucedió con presupuesto a través del artículo 111, marca que como ya hubo un dictamen, recordemos, con José Luis Esperti inclusive en ese debate como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y como diputado en aquel entonces, el 6 de mayo del 2025 se firmó el dictamen que es, como bien decía Vero recién, que claro, firmaron con consenso porque la mayoría de los proyectos decía 14 años. Claro. El gobierno nacional quería que se lleve a los 13.
Medio que en la última hora se intentó de vuelta poner sobre la mesa la posibilidad de los 13 años, pero entienden que los números le van a dar para justamente votar la baja de imputabilidad a los 14 años. Y alguien más redobló la apuesta en este contexto. La actual ministra de Seguridad, Alejandra ¿Qué hizo? Monteoliva, dijo que la edad de imputabilidad 12. tenía que bajar a 12. Exactamente, la última propuesta, si se quiere, de una funcionaria del gobierno de Javier Milei era a 12. También hay que tener en cuenta que en las estadísticas que circulan en cuanto a cuántos son la cantidad de delitos y de menores que están en una situación, porque lo que sucede con los menores que cometen delitos graves como homicidio, como tráfico de estupefaciente, como robo con uso de armas, por ejemplo, es que, digamos, con los chicos que son menores de 16 años, hoy no tienen una situación procesal clara. Entonces, muchos jueces tienen que, de alguna forma, generar fallos que se usen como antecedentes o como precedentes para, de alguna manera, hacer cumplir una condena a un menor. Por eso se está proponiendo, digamos, bajar esta ley, porque hoy esos menores están en una situación de detención, muchos institucionalizados en algunos institutos. A partir de una ley de la dictadura, sí, la ley, la ley de patronato, son los famosos institutos de menores, que es una frase, me decían algunos diputados, no les gusta. Socios horribles, sí, ¿no? Porque como que vos metés a los menores ahí, pero la realidad es que son institutos que entran solamente menores que delinquen y que no puede pasar un proceso penal. Efectivamente, ayer lo que se escuchaba era que las estadísticas de menores de 14 son bajas y que a nivel internacional ya se están manejando como parámetro los 14 años, ¿no? Exactamente, a eso iba. Incluso legisladores de Mendoza nos aportaban algunos datos. Por ejemplo, en esa provincia es mucho menor la incidencia en el delito de los menores de 14 que de 14 a 17 años, digamos. Como que hay, digamos, hay delitos que se cometen por chicos más chicos, pero no es una incidencia, digamos, que impacte como si sucede con los chicos a partir de los 14 años. Gonza, la semana que viene, entonces, único tema ¿no? Único tema el jueves, la sesión va a ser el jueves, va a ser el único tema, y después quedará una sesión más. Sí, ¿no? Imagino antes de fin de... Hay que ver cómo dan los tiempos, porque recordemos, en el Senado la semana próxima va a haber una sesión también. El miércoles, muy importante, el día anterior, respecto a la ley laboral. Después ese tema tendrá que venir aquí a diputados, pero otro de los temas principales es la conformación de las comisiones. Por eso el martes también es un día muy importante en este sentido, porque se tienen que elegir autoridades, porque... ¿Va a haber sorpresa el martes con autoridades? No. Entiendo que no. La mayor disputa entiendo que va a pasar por el tema de la Comisión de Familias, que le compete es una de las competencias del proyecto de la ley Suele que ser modifica una el régimen comisión penal que maneja juvenil. la oposición. Sí, pero ahí hay otro tema, porque están en disputa los interbloques. Recordemos que pertenece a Provincias Unidas, el Interbloque Unidos, creo que lleva el nombre, el Interbloque, y el otro bloque que es el de Juntos Fuerzas por el Cambio. Claro, Fuerzas del Cambio, que técnicamente entiendo que ahí, al haber una igualdad, 22 a 22. 22 a 22 se desglosaría en, bueno, cuál es el bloque más fuerte que mayor números tiene dentro de los interbloques. 18 son los integrantes de Provincias Unidas y 12 del PRO. Pero no hay tanta expectativa de que esto funcione de esta manera, y hay que ver si esa comisión de familias... Eso se va a ver en una resolución que se va a tener que firmar. Seguramente en los próximos días. Sí. La va a firmar el presidente de la Cámara, que es Martín Menem. Pero se conoció hoy que va a haber una sesión preparatoria el 24 de febrero en el Senado, ¿no? ¿Cómo es eso? Exactamente, el 24 de febrero se van a de alguna forma ratificar las autoridades. Esto es meramente un trámite legislativo de rutina que se hace cada año. Y me parece que ahí, además de saber quiénes van a ser los los bloques que estén a cargo de las vicepresidencias de la Cámara, me parece que el gran debate y la gran polémica es qué va a pasar con la presidencia provisional, teniendo en cuenta que estaba en riesgo que la pierda Bartolomé Abdala, ¿no? Que es hoy el presidente provisional del Senado. Tal vez por su cercanía con Victoria Villarroel se hablaba de que querían a alguien más cerca del mileísmo, y en este caso más cerca de Karina Milei. En ese sentido, se mencionó mucho al senador recientemente ingresado en la Cámara de Senadores, Agustín Coto, que es de mi provincia, de Tierra del Fuego,
se mencionó como ¿Se una mencionó porque era de posibilidad. tu provincia o por otra cosa? Todo lo que es de Tierra del Fuego Ah, lo mencionamos, claro. no importa, lo ponemos donde Lo sea, ponés. ¿no? Propaganda. Hay una propaganda Propaganda para total. todo. Necesito otra voz para que haya objetividad acá. No, Porque- se mencionó porque él tiene un vínculo muy cercano con Karina Milei, incluso también con Lule Menem, con Martín Claro. Menem. Tienen Y buena era relación era una con de las Coto personas, y es claro. una persona que se considera de alguna forma de confianza. También, ojo, que se la mencionó a Nadia Márquez, la senadora neuquina. Ella tiene muy buen vínculo con Patricia Bullrich en ese punto. Así que eran como los nombres que circulaban. Yo ayer estuve tanteando, no me supieron No responder. te supieron responder. Pero me parece que ese va a ser el tema, ¿no? A ver quién va a ser el que quede a cargo de la presidencia provisional, que es un rol muy importante dentro de lo que es la constitución de la Cámara de Bueno, Senadores. y el miércoles tenemos sesión en el Senado a partir de las 11 horas fue convocada. Único tema, sesiones de único tema la semana que viene. Es una Sí. particularidad. Hace mucho que no veíamos eso. Sí. Único tema que es reforma laboral. No fue incluida la ley de glaciares, que seguramente se está negociando la letra fina. Ayer el Instituto Argentino de Minería afirmó mediante comunicados que este proyecto no tiene impacto ambiental, que es una de las quejas de los sectores que se oponen, pero también es cierto que hoy en el Congreso este planteo ambiental tiene menos adhesión que en otra época, porque por ejemplo no está el oficialismo y tampoco algunos de los eventuales aliados que son los que promueven esta reforma, que son las provincias mineras. O sea que uno suponía que el número estaba, pero por alguna razón la letra chica no termina de definirse y no va a estar en la sesión del miércoles. Al respecto se refería a este tema el presidente Javier Milei. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero digamos no tocar nada, es decir, digamos una actitud bien primitiva. Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y eso, digamos, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Es decir, por eso es tan importante, por ejemplo, esta ley de periglaciares. De hecho, esa idea ni siquiera es mía. La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Y me parece que es mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han, digamos, sido ofrecidas. Escuchábamos a Javier Milei hablar. Esto me parece que fue en su momento cuando anunciaba el envío de este proyecto que fue incluido en extraordinarias, que tuvo un debate que quedó muy solapado por la reforma laboral allá por diciembre. La verdad que no había tanta prensa en esos debates en comisión. Se aprobó el dictamen, pero en el recinto puede llegar a haber modificaciones. Se estudió absolutamente todo y eso que ya no viene de una zona de glaciares, aunque sí de frío. Sí, hay glaciar. Ah, hay glaciares, claro. Sí, el Vicinguerra Claro, tenés ahí, sí. Es más, tenés minería ahí también. también. Claro, sí, no, tenés razón. ¿Qué estaba diciendo? Más Tierra del Fuego. en realidad más hidrocarburo, pero tenemos el glaciar Vicinguerra. Claro. Y ahí tenemos otro glaciar que se llama el Ojo del Albino, arriba de la Laguna Esmeralda, por si alguno quiere. ¿Quién no fue a la Laguna Esmeralda? Ahí? ¿Viste? Bueno, Obvio, bueno, ¿vos sí. conociste la Laguna Esmeralda? Claro que sí. Bueno, vos tenés la Laguna Esmeralda y si continúas por ese camino, vas subiendo, te encontrás con el Ojo del Albino. Está Laguna Esmeralda y Lago Escondido, ¿no? Lago Escondido, Todos esos Lago caminos Taulín, Fagnano, ¿no? Tolwyn. Taulín, sí, que ahí donde hay una panadería y te La reciben Unión. una panadería, ¿o no? Saludos a Emilio. ¿Lo conoces? Es una persona... Es una institución, Es ¿no? una institución Llegás la ahí Unión, después de ver sí. todo ese paisaje y te reciben con una Exactamente. docena de factura. Los churros. Los churros, sí. Bueno, perfecto. Em, Todo esto pasa en Tierra del Fuego. Las provincias mineras más grandes, sabemos, son Jujuy, Salta, Catamarca, Juan, que son San Juan, y Chubut. San Juan, Tucumán, pero un poco yo estoy pensando en el litio también, que son las tres que nombré, Sí. que son las más Pero- fuertes. San Juan es la que habilitó la minería hace un tiempo y la tiene más arriba. Y todas estas están pidiendo esta ley que yo pensé, Vero, que iba a salir rapidísimo.
Mira, ¿Qué pasó? yo creo que va a salir. Ah, bien. Como bien vos decías, el dictamen se firmó en diciembre, el mismo día que se estaba firmando el dictamen de reforma laboral. Paralelamente estuvieron trabajando las comisiones que estaban tratando esta iniciativa, que eran de Ambiente y de Minería en el Senado de la Nación. Se firma dictamen con algunas disidencias. Al dejar disidencias, dejaron la puerta abierta para nuevas negociaciones, porque ya se sabía que ese tema iba a pasar también para febrero, junto con reforma laboral en este marco de sesiones extraordinarias. Pero no solo los gobernadores quieren, y son varios gobernadores, porque decíamos, hablábamos de San Juan, de Mendoza, de Catamarca, de Jujuy, hablábamos de Chubut. Chubut también juega un rol muy importante, Santa Cruz. Bueno, son varias las provincias que están, digamos, queriendo avanzar en esta modificación de una ley que es del año 2010. Pero además el gobierno nacional también está interesado en la explotación de los minerales. ¿Por qué? Porque en el día de ayer en Washington, el representante del gobierno nacional por parte de la Cancillería, Pablo Quirno, firmó un acuerdo con Estados Unidos estratégico sobre minerales críticos, ¿no? Estados Unidos está llevando adelante una serie de acuerdos para poder explotar en distintos países del mundo estos minerales que te los voy a pasar a nombrar. Tienen que ver con litio, con cobalto y las tierras raras, y también la explotación del cobre, eso se da más en la provincia de Chubut, que son muy importantes para la industria tecnológica y también para la industria energética. Claro, toda la cadena de valor que vemos hoy y que termina en inteligencia artificial y que termina también en todo lo que nosotros consumimos, como por ejemplo los celulares que tienen baterías, todo eso se hace con minerales críticos. Y eso está ubicado en tierras raras, ¿no? Argentina tiene tierras raras, puede extraer minerales críticos, y obviamente las grandes potencias del mundo se están disputando tener esta cadena de valor, y para tener esta cadena de valor necesitas tanta cantidad de minerales críticos que siempre va a hacer falta que un país en vías de desarrollo, podemos decir, aporte esos minerales. Exactamente. Y para extraer minerales, porque yo sé que uno dice esto, dice, bueno, pero... ¿Qué tienen que ver los glaciares? Y se tiene que invertir mucha guita. Sí, tal cual. Miles de millones de dólares que obviamente los países en vías de desarrollo no lo tienen. ¿Y qué tienen que ver los glaciares en este sentido? Bueno, una cosa es el glaciar y otra cosa es el espectro periglacial, que es como la zona que rodea a los glaciares. Todo esto es gran cantidad de agua importantísima, ¿no? De una reserva... Glaciar y peliglaciar, ese es el debate. Exactamente, de una reserva de lo que tiene que ver con la cantidad de agua, porque todos estos minerales, además, para poder avanzar en la explotación de esta materia prima que buscan las grandes potencias, vos necesitas grandes reservas de agua. Y por eso se habla de estas zonas. Los gobernadores desde el 2010 tienen de alguna manera prohibido instalar cualquier producción minera en estos perímetros. Ahora sí vamos a compartir. Glaciares que se claro, del 2010. Un debate fuertísimo. Ahora vamos a compartir en justamente esa placa. La ley es la 26.639, que es la que se sanciona en el año 2010. Establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial, como veníamos diciendo. El objetivo es de esta modificación, y veíamos el tape de Milei anunciando en ese momento la situación, era otorgar a las provincias mayor control sobre sus territorios para cerrar contratos importantes, como bien decías, para que ingresen grandes cantidades de dólares en las provincias, firmar contratos para hacer explotación mineras en estas zonas. La ley glaciaria actual lo que hace es una protección ambiental, se hizo mucho con ese objetivo. Y es un poquito lo que ahora quieren revisar, porque entienden que esa protección ambiental puede ahuyentar inversiones, ¿no? Está prohibido por la ley glaciar. Claro, por la ley glaciar no prohíbe básicamente. Pero ¿qué es lo que dice la megaminería? Claro, prohíbe la explotación exactamente. Exploración y explotación. Exactamente. Bueno, pero ¿qué es lo que dice el dictamen que se firma en diciembre? Sostiene que los equipos, me parece que esto es importante, para mí es un debate polémico también, porque obviamente hay asociaciones. Greenpeace estuvo el otro día en el Senado de la Nación haciendo una protesta. Se cruza, ¿no? Lo ambiental con lo productivo. Y con lo extractivo, ¿no? de lo que es esta situación. Sostiene que los equipos técnicos de las gestiones provinciales van a poder determinar
que un glaciar o ambiente periglaciar, quede afuera del inventario nacional de glaciares, que está vigente a partir de la ley del 2010, siempre que consideren que no cumple la función de reserva estratégica de agua. Es decir, acá es donde le otorgan el poder a las provincias para decir qué glaciar o qué ambiente periglaciar queda fuera de este listado a nivel nacional, y le da, digamos, la autonomía a la provincia de decir, bueno, esto nosotros consideramos que puede ser una zona para que venga una empresa X y explote tal mineral. El debate que vamos a escuchar es que obviamente la Constitución tiene un artículo que le permite al Congreso legislar sobre cuestiones ambientales, incluso por encima de las provincias, ¿no? Claro, exactamente. Ahí hoy es el... El tema es si le permite o lo obliga, ¿no? Esa es mi duda. Claro, ahí, Vero, sería, porque esta ley del 2010 lo que hace es preservarlos y declararlos como bien de uso público. Sí. Al ser una zona que, vamos a suponer, una provincia, como puede ser Tierra del Fuego, decide que tal zona pueda ser explorada y explotada justamente para ciertos minerales, deja de estar en este listado que hoy está... Ahí la nación se corre. Claro, que están 17.000 glaciares aproximadamente. Sí, hay una gran... Sí, exactamente. Es el IANIGLEA, el organismo responsable del relevamiento oficial, y lo que haría automáticamente, a partir de esta modificación que hace, es eliminar ese glaciar o esa zona periglacial de este registro. Claro. La modificación justamente va en desmedro de la normativa actual, que prohíbe directamente el desarrollo de actividades como la minería cuando un glaciar está incorporado en este inventario nacional. Claro. Esa es la principal modificación. El artículo generaba cuestionamientos en los gobernadores, el artículo vigente en gobernadores como el de Mendoza, San Juan, Catamarca, porque justamente les prohibía hacer explotación y exploración minera y también hidrocarburífera en esa zona. Así que esto... Pronóstico, Vero. Para mí tiene consenso, porque hay un fuerte interés del gobierno nacional, que acaba de firmar este acuerdo con Estados Unidos. Hay un fuerte interés de los gobernadores provinciales, que no es una provincia, ya dijimos como 5 por lo menos. Son 7 más o menos. Es una cantidad importante. Hay varias que están más interesadas porque tienen inversiones mañana. Exactamente, sí. Es muy importante la cantidad de provincias que están presionando. Y me parece que queda fuera de la sesión de del miércoles que viene por una cuestión de que la reforma laboral es un proyecto muy largo que necesita seguramente va a tener gran cantidad de oradores y debates, se espera que sea una sesión muy larga, y sabemos que en el Senado generalmente las sesiones largas, así como en diputados, no suelen darse. Me parece que lo que van a hacer es como que ya tienen ese acuerdo sobre la mesa, la van a pasar para las próximas semanas. Gracias, Vero. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo, entre otras atribuciones. Ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Semana extraordinaria, es la primera, pero esperamos que la semana que viene, ya tenemos confirmado, se viene la acción fuerte, pero una acción que está la semana que viene, ahora Gonza nos va a dar el detalle, pero podría continuar en diputados ¿cuándo? Después de Carnaval, 18, 19, 24, 25. Ese es un tema, porque habrá que ver si sale la reforma laboral en la semana que viene del Senado. Hay un tema de firma de dictamen, de cuestiones técnicas que fue planteado también ayer en la reunión, lo planteó parte de la coalición cívica, por ejemplo, que dicen, si sale el dictamen deberían esperar 10 días para poder, si sale el dictamen, como viene el feriado de Carnaval, te atrasa los días para poder hacer una firma de dictamen acá de reforma laboral y poder sacar la iniciativa, convertirla en ley antes del 25 o antes del 27, que es el periodo que se extiende las sesiones extraordinarias. Es decir que está complejo el tema porque además obviamente viene una reforma que es muy, muy amplia, con mucha cantidad de horas de debates, acá la quieren debatir, incluso hasta el bloque de Pichetto propuso alguna audiencia para que sean diputados, pero la realidad es que está compleja la firma del dictamen por la fecha. Está muy acotado, muy ajustado. En principio, habría una propuesta de que haya una sesión el 25 de febrero. Lo que sí habrá que ver, y ahí también hay que decir, hay fuertes presiones por parte de algunos sindicatos y por parte de algunos sectores empresariales de que la reforma laboral se termine de aprobar, digamos, o convertir en ley en el periodo de sesiones ordinarias, después de marzo. Sí, a ver, es el 28, el 27 terminan las extraordinarias. Es un tema porque el reglamento de diputados requiere dictámenes 10 días antes. Ahí está. Entonces, claro, ahí está el tema. Se tendría que prolongar un día 28, hacer 10 menos 18. Esa es la única manera, o si no, hacer un dictamen el viernes posterior, el viernes próximo. El 13. El viernes próximo, pero ahí se tendría... estamos hablando de un dictamen, una sesión. Uno cree que si hay voluntad, el 18... tenés que juntar 2 comisiones. Si después querés sumar el recinto una semana, por más que haya habido feriados hasta el día anterior, vimos como en el Senado se armó una sesión un 26 de diciembre, me parece que juntar 2 comisiones debería ser, pero creo que la cautela tiene que ver con que la negociación del Senado sigue estando abierta. Sí, abierta. Es muy difícil planificar algo, ¿no? Está complejo, en el Senado pareciera que tienen los números. Patricia Bullrich viene garantizando estos 40 legisladores que estarían en condiciones de votarla a favor. Recordemos que necesita un número arriba del 37, pero básicamente hay que tener en cuenta que una cosa es lo que negocia Bullrich puertas adentro con los senadores dialoguistas y federales, y otra cosa es lo que termina negociando la Casa Rosada, que en la Casa Rosada, según estas reuniones, como bien mencionabas, que se llevó adelante la reunión de la mesa política, aparentemente hay sectores de esa mesa política que no quieren hacer ninguna modificación. Claro, exactamente, contentos porque los gobernadores no se prendieron una embestida corporativa, por lo tanto consideran que... ¿Cómo? Se desactivó una reunión que estaba convocada en el CFI. Exacto. Sí. Y eso les dio un poco de esperanza. Pero acá estamos en la Cámara de Diputados y tenemos una agenda que ya tiene fechas, martes, miércoles, jueves, toda la semana que viene. Y yo quería poner el viernes recién. Y sí, Mauri, sábado también. Imagínate, volvimos. No va a ser el primer sábado, ojo. No, ya lo vivimos. Es un chiste, aclaremos. Ya pasamos acá sábado, sí. Pero ha habido sábados. Y noches también, hemos hecho coberturas acá también. Sábado a la noche. Sábado a la noche, exactamente. Sábado a la noche, tremendo. Qué bárbaro. ¿Te ves viniendo el sábado a la noche? El alivio fiscal no el sábado a la noche. Pero sí puede ser. Bueno, claro. pero ahora tuvimos también, el año pasado fue sábado de la apertura de sesiones. Domingo. Domingo a la noche. ¿Y este año no es domingo? No, el año pasado fue sábado. Este año es domingo. ¿Fue sábado el año pasado? El año pasado fue sábado y este año es domingo. Puede ser, Lo sí. que pasa es que a ver, seguramente no, pero está bien, es el habían salido el viernes. Está bien, 1 de marzo, domingo, este año. Este año. Ustedes habían salido el viernes, entonces seguramente se creen que... Pero el año pasado fue... Vinimos trasnochados directamente. Claro, porque era el mediodía. Sí. Ahí es 1 de marzo y cuando caiga, caiga. Sí, ahí caiga. No tenés chance, ¿no? Caiga quien caiga. Es más, creo que el año pasado daba que lunes y martes era carnaval. Entonces te rompía el carnaval y ahí teníamos que estar todos acá, como sea. Bueno, contame, ¿qué tenemos acá? Y sí, Mauri, la verdad fue increíble. Renovamos el año aquí en Diputados TV y yo dije, ¿cómo puede ser que toda la atención esté puesta en el Senado? No. La Cámara de Diputados también tiene su rol importante claramente y después de esta reunión
que hoy más temprano contaba Vero, en donde Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, se reunió con los jefes de bloque de la Cámara Baja y en donde, bueno, un poco se decidió el cronograma de trabajo, así como también te mencionaban mucho esta reunión como de alta importancia, no solamente para el cronograma, sino también para empezar a definir algunas cuestiones vinculadas a, bueno, las presidencias de las comisiones, porque son competencias muy importantes para que después de salir el dictamen, obviamente esto tenga una repercusión y posible aprobación en el recinto. Periodo extraordinario, recordemos, el régimen penal juvenil, que es básicamente el tema principal que se va a estar tratando, como bien decías vos, Mauri, hoy, tema único, así como el Senado tiene el tema único para la semana próxima, el miércoles, con la reforma laboral. Nosotros aquí en Diputados tendremos el próximo jueves una sesión aparentemente con el pedido que aún falta que se confirme de manera oficial, con el tema de la baja de la edad de imputabilidad, que es básicamente el proyecto que modifica este nuevo régimen penal juvenil. Vamos a hacer un repaso por escrito y para tener mayor claridad de cómo va a ser la semana en Diputados la semana próxima. Triple jornada. Triple jornada, exactamente. Vamos a la primera placa. El martes, martes 10 de febrero, se daría la conformación de las comisiones, en principio Familia, Niñez y Juventudes, así como también de Justicia. Acá hay que empezar a hacer los primeros paralelismos de estas dos comisiones. En principio, Justicia. Ayer consulté si existía la posibilidad de que se dé la continuidad de Manuel Quintar como presidente. Recordemos, Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza en esta comisión. Me dijeron que se resuelve la semana próxima. Hoy la escuchábamos a nuestra compañera Silvia. ¿Quintar en Familia? ¿Cómo? ¿Quintar en dónde? No, en Justicia. ¿En Justicia? En Justicia, claro. Recordemos que fue el presidente de la Comisión de Justicia representando el oficialismo y consulté respecto a si él va a continuar como presidente, teniendo en cuenta que aparecían algunas versiones hace días atrás de la posibilidad de algún renombre. Suena para Salud, Quintar. Por ejemplo, teníamos si va a Salud, no puede ir a el nombre de Luis Petri, el nombre de Sebastián Pareja, pero se empezó a desmentir un poco estas dos versiones. Por ende, ¿ya las tenés desmentidas a las dos? Una por lo menos sí, lo dejo acá nuestra compañera Silvia. Una fue desmentida, la de Petri. La de Petri fue desmentida. Sí, estábamos nosotros, la de nos Pareja, desmintió. Gran versión. No en un gran porcentaje. No en un gran No en un gran porcentaje. En un porcentaje menor. En un porcentaje menor, exactamente. Bueno, ¿Cómo sería en un gran? Claro, exactamente. Pero existe la posibilidad entonces de que otra persona esté al mando justamente de esta comisión tan importante como la de Justicia. Y en Familia, Niñez y Juventudes, recordemos, Roxana Reyes venía de varios periodos donde fue la presidenta. Pero ¿qué pasa? Dejó el cuerpo. En este caso. Claro. Y acá se abre otra discusión. ¿A quién le pertenece, sobre todo pensando en los interbloques, si a Unidos o si le corresponde a Fuerzas del Cambio la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes? Otro debate a resolver. Cuando consultás realmente a los interbloques, ni siquiera ellos tienen una certeza respecto a qué va a pasar con esta comisión. Por eso digo, en las próximas horas y sobre todo en la próxima semana será fundamental para ya conocer con claridad estas dos conformaciones. Recordemos, presupuesto y Hacienda y legislación penal ya están conformadas. Presupuesto y Hacienda tuvo la continuidad de Bertis Venegas Lynch, así como también el diputado de La Libertad Avanza, y ahora en legislación penal continúa también la diputada Laura Rodríguez Machado, exdiputada del PRO, ahora en las filas de La Libertad Avanza, en la continuidad de esta comisión. Estas dos se habían conformado ya, recordemos, para lo que habían sido el tratamiento del presupuesto para este año 2026 y para el proyecto no de inocencia fiscal, sino el otro proyecto que tenía que ver justamente con reglas impositivas, que tuvo su lugar en el debate también aquí en Diputados, pero que finalmente no fue aprobado en sesión. Esto ya se conocía desde diciembre y por eso restan conformar estas dos comisiones para que las cuatro puedan juntarse de manera conjunta. ¿Cuándo? La próxima placa lo vemos el miércoles 11 de febrero. Ahí es donde sería el plenario de estas comisiones. La idea es obtener el dictamen. Recordamos que
Hay un dictamen ya del pasado 6 de mayo del 2025 que quedaría sin efecto, teniendo en cuenta que hubo una renovación de la Cámara, y el artículo 111 lo que marca es que básicamente tienen que estar presentes a la hora de la votación en el recinto los diputados que formaron parte y que firmaron ese dictamen del 6 de mayo. Esto es como interesante para repetirlo, clase de reglamento, porque a veces se Sí. confunden, ¿no? Un dictamen... En los IPEC. Un dictamen y un proyecto, o sea, cuando hay extraordinarias, Sí. lo que pasó en ordinarias se prorroga. Entonces, si un proyecto no caducó en el año anterior, o sea, 2024, no caduca en extraordinarias, lo podés seguir. Lo podés continuar, ¿no? exactamente. Lo mismo un dictamen. ¿Qué pasa cada 2 años? Se renueva la Cámara Sí, señor. y, como acaba de decir Gonza, cuando se renueva, porque acá tenés una situación con ley penal juvenil, por ejemplo. El proyecto no se cayó, lo enviaron en 2024. En 2024, en julio de 2024 lo enviaron, Sí. y no se cayó. Pero se cayó el dictamen, que fue el año pasado. Entonces Sí. todo el mundo dice, pero ¿cómo si se cayó el dictamen? No se cumplieron los 2 años, dice. Claro. ¿Qué pasa? El dictamen ¿qué pasó? Como se cambió la Cámara, se cae. Claro. Ahora, el proyecto todavía no cumplió los 2 años. Por eso, cuando se cambia la Cámara, los dictámenes se caen, porque no es justo que ante una nueva Cámara, la voluntad de esas comisiones, las comisiones se desarman y se arman, entonces la voluntad de la comisión que se desarma desaparece. Claro. ¿no? ¿Hay En, algo? en criollo, como que yo firmo un dictamen, dejo de ser parte del cuerpo y el tratamiento lo tienen nuevos Desaparece, diputados. claro. Hay algo importante a decir, que había como una fuerte mirada positiva desde La Libertad Avanza de poder bajar a más edad la imputabilidad. De 13 años se hablaba de poder insistir con esa iniciativa del oficialismo, que finalmente no va a ser, por el recambio legislativo y por la nueva conformación, que es más favorable para el oficialismo, digamos, Claro. ¿no? Pero lo que sí va a tener modificación del dictamen, y ayer nos explicaba uno de los diputados jefe de bloque que participó del cuentes todo. encuentro, no voy a contar todo, pero esto vos también estabas ahí y nos No lo explicaba... no voy a contar tu parte, la voy a dejar a un Claro. lado, pero lo interesante de esta Yo soy un modificación... fantasma, déjame que No, cerrarla. no voy a dar detalles, pero sí lo interesante de la modificación del dictamen era algo que venía o viene a dar respuestas a un reclamo que hacían los gobernadores, que era decir, bueno, está bien, vamos a avanzar con esta normativa de dónde va a venir el presupuesto. Esto está bueno. Vamos a terminar con la agenda porque me parece que Sí, el dato que dice, No, Sí. es que el está dato que bien. dice Vero me parece que es interesante. No sé Sí. si faltaba alguna placa. Sí, simplemente el final de la placa y la última, que es en definitiva la más importante porque es la del título, ¿no? A Después ver. de todos los diarios, que es el día jueves, recordemos, con la sesión que estaría planteada por lo menos en el cronograma, falta la oficialización, pero el jueves 12 habría una sesión y el recinto de la Cámara de Diputados se vuelve a abrir para, en este caso, si hay dictamen el miércoles, el día anterior, tener la semana próxima el primer paso de la modificación al régimen penal juvenil con el punto principal, que es la baja de edad de imputabilidad, que un poco lo Jueves a qué hora, a charlábamos las con- 11. ¿Cómo? Jueves a las 11. La sesión. Es la idea. Es la No idea, está todavía no se formalmente no está pedida, formalmente, claro, Todavía no se el pide. llamado. Jueves, Sí, sí. entonces jueves al A mediodía. las 11, 11, a las 11 es el Senado. El Senado, El tenés Senado razón. el miércoles. El miércoles, Exactamente, exacto. Jueves sí, sí. sesión, único tema, reforma penal juvenil. Hay que ver cuántos oradores hay, también va a haber cuestiones de privilegios, se va a hacer largo. Esto de que las sesiones todos hablen es largo. Totalmente. El jueves. Bueno, recién Vero decía algo que me parecía bueno desarrollar, que Sí. es, el único cambio no fue pasar de 13 a 14 años en la ley penal juvenil, o sea, el cambio que se acordó, esto se va a materializar en un dictamen, Sí. pero nosotros contamos un acuerdo político porque a veces trascienden y bueno, sino que también el reclamo de las provincias respecto a, yo tengo un instituto de menores y ahora voy a tener que tener una cárcel o un pabellón más con lo que los chicos, la población que tengo en el denominado Instituto de Menores. Eso me cuesta plata. ¿Qué se va a hacer con eso? Exactamente. Bueno, la propuesta de Mauricio Cantando, no, mentira. Pero sí lo que se propuso básicamente es que cuando esté sancionada la ley, cada provincia que adhiera tenga una asignación presupuestaria por convenio. Es decir que, primero, hay que destacar algo muy diferente a lo que sucedía en el 2025 cuando se firmó el dictamen anterior. Y es que no había, o sea, el gobierno nacional venía prorrogando un presupuesto desde el 2023.
Ahora el gobierno nacional tiene un nuevo presupuesto. Finalmente esta Cámara en diciembre terminó de aprobar el presupuesto 2026 y ya a partir de tener ese presupuesto el gobierno puede destinar de alguna forma un dinero compensatorio a las provincias que adhieran a esta ley por convenio. Es decir, que se va a conveniar el tema del dinero. Y como bien decís vos, la idea es alojar a ver, la idea o sea, lo que propone la iniciativa es que llegada a la última instancia, el menor de 14 años llegue a una institución penal. Bueno, si hay un delito tiene que llegar. No, bueno, pero se buscan algunas herramientas en el medio. Habla de una pena máxima de 10 años. 15. Era 20, creo que lo bajarían a 15. Se bajaron a 15, pero sí. En cárcel, digo yo. Claro. En cárcel, ok, bueno. La idea es que igual esto sea como la última instancia. Ahora, si llega a una última instancia, lo que propone es que cada unidad penal tenga un espacio físico específicamente para los menores de 14 años. Claro, que no estén con los adultos. Eso es un poco la propuesta. Dicen porque uno piensa el costo fiscal nacional. No hay costo fiscal nacional casi, porque los delitos federales no son los más recurrentes entre los menores. Son habitualmente los delitos comunes, como por ejemplo un homicidio, que eso lo maneja, la ejecución de la pena la maneja una provincia. Exacto. Ya sea el aparato de la justicia y el aparato penitenciario. Exactamente. En este caso, tendrían que tener un pabellón más. Había quienes decían en el debate el año pasado, por eso esto es interesante, a ver, gobernador, si yo cada ley que aumente una pena, vos me vas a pedir plata, saquemos todos los delitos, cerrás las cárceles y ahorrás. O sea, esto no era habitual antes. Antes no se escuchaba cuando se aumentaba una pena, que eso aumenta la población carcelaria. También no había tanta sobrepoblación. Decían, necesito plata para un pabellón. Claro. Ahora, bueno, con el tema de la minoría se escucha. Exacto. Y se termina haciendo esto que es conveniar, una palabra que vamos a escuchar mucho, que si mal no tengo entendido, esta sería la secuencia. Yo soy gobernador, digo, por esta ley yo necesito esta plata. Vas a la nación te dice, a ver, mostrame que necesitas esta plata, y ahí empieza un debate. Exacto. No es que se termina. No va a ser una transferencia inmediata. No ese día se termina. Es que hay que ver. Si ese gobernador le dé plata a la nación por algo. También. Es que hay que ver cómo está la situación de las unidades también, ¿no? En ese sentido, porque hoy en algunos lugares se planteaba, bueno, está bien, si vos vas a un pabellón específico solamente para menores, ese pabellón hoy que tal vez está ocupado por gente privada de su libertad adulta, ¿dónde mandás a esos adultos? Necesitas más infraestructura. Digamos, necesitas crear, claro, necesitas al menos agrandar el espacio edilicio de esa unidad. Entonces, ahí es donde va a venir también la puja. Bueno, toda esa construcción, ¿la va a financiar la nación? Bueno, había quienes decían... O en la partida que yo destino a lo que tiene que ver con el servicio penal, me voy a que yo lo que entendí es, hay una partida que cada provincia destina para el servicio penal, y va a haber como una especie de diferencias, de una diferencia de compensación para lo que sea en relación a evaluar, vos y yo. Vos sos Tierra del Fuego, yo soy el tu ministro provincia. de Justicia. En este caso me pasé, digamos, me ascendieron. Ya sos el presidente, mirá vos venís y me necesito tanta plata. A ver, ¿por qué? Ok, vamos a verlo. Primero tengo que ver si es cierto, después tengo que ver si no me debes algo. Me parece que esa va a ser el diálogo. Es complejo, insisto, había diputados libertarios que decían no corresponde, porque las provincias, por ejemplo, si cierran los institutos de menores, van a tener infraestructura ociosa en otro lado, para otra cosa. Bueno, había quienes ante eso dicen, bueno, pero no es solo infraestructura, porque es personal de apoyo. Hay menores que van a necesitar personal de apoyo que hoy no tenemos. Bueno, me parece que trataron que el debate no se frene ahí, pero no va a ser fácil de implementar. Eso va a ser complicado. Mira, hay datos que ayer nos aportaban legisladores de la provincia de Mendoza. ¿Qué pasa en Mendoza específicamente? Hasta el 26 de enero del 2026 son 44 jóvenes en dispositivos de privación de libertad e internación. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando. 369 en dispositivos de medidas alternativas a la privación de la libertad. 3 jóvenes en dispositivos de restricción de libertad y 416 jóvenes abordados por conflicto con la ley penal. Que se van a cruzar cuando convenien. Bueno,
alguna actividad de las tantas que hubo este verano de diplomacia parlamentaria. Vimos a Martín Menem recibir a embajadores de diferentes países. Creo que estuvo China, creo que estuvo Estados Unidos, y ayer participó de un evento la embajadora de Paraguay, Elena Felip. Hablaron de la relación entre ambos países, de la posibilidad de que haya un crecimiento económico en la zona Mercosur, que como sabemos fue noticia en enero porque firmó un convenio de libre comercio con la Unión Europea después de 26 años de negociación. Por si alguien no sabe, la Mercosur tiene sede en Asunción, por lo tanto, seguramente ese fue uno de los temas de conversación, como también la relevancia estratégica del corredor bioceánico como eje de la integración regional, otro de los proyectos de infraestructura que están hablando entre los países de la zona. Es bastante habitual, por si no saben, que los embajadores visiten, y mucho, el Congreso de la Nación, porque es el que avala o no los tratados que hacen entre países. O sea, cuando uno ve países presidentes darse la mano y firmar de algunos documentos, bueno, lo que ocurre habitualmente es que después el Congreso discute. Por eso las tareas de diplomacia parlamentaria son frecuentes. Ayer fue el turno de la embajadora de Paraguay, Elena Felip. Y eso es interesante, Mauri. Primero, la presidencia pro tempore del Mercosur la tiene hoy Paraguay, por eso se firmó allí hace semanas atrás nada más el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y este dato es interesante porque es probable también que en esta constitución de comisiones que se pretende hacer el martes se constituyan Relaciones Exteriores y Mercosur para avanzar en una ratificación de ese acuerdo que se firmó en Paraguay. Exactamente, que lo que decíamos no puede estar en práctica hasta que no se avale en el Congreso. Ese acuerdo se está esperando, todavía faltan algunos temas, me decían, burocráticos de la Argentina redacción. quiere ser el primer país del Mercosur, claro, que tenga la ratificación del acuerdo, mientras en Europa está un poco compleja. Está un poco complejo. El Parlamento Europeo le dijo a la justicia de la Unión Europea, que tiene organismos que abarcan a todos los países, o sea, organismos dentro de la Unión Europea que de alguna manera hacen que los países se dan soberanía. Es un organismo, con lo que se llama un organismo subsidiario, ¿no? Que no es el caso de Mercosur. Bueno, por eso existe una Corte de Justicia que es la que va a evaluar el impacto en el caso de Europa. Acá en el Mercosur cada país va a hacer lo suyo, y seguramente en el Congreso argentino pronto. Gracias, Débora. Gracias, Vero. Beso igual a Débora por esta hora. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, señor Gonzalo. Un placer, Mauri. Bueno, mañana volvemos acá a las 13, como siempre, en La Bancada.